A ver, vamos a ver ahora las características de la creación. No se están perdiendo, ¿no? Están bien llevados, ¿no? O sea, ahora vamos a ver cuáles son las características de la creación. Cuando yo hable de los átomos, protones, electrones, ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver esto con Dios? No, ustedes ya saben, estamos tratando de analizar qué características están acá para ver qué características hay acá. Lo explico porque es fácil perderse, ¿no? Es fácil, al final uno empieza una conferencia entusiasmado y a mitad de la conferencia no sabe de qué está hablando el conferencista. Yo quiero traerlos de nuevo, siempre lo mismo. Vamos a ver que toda la creación fue diseñada en una dualidad. Dual significa doble, en pareja. La creación en la posición de efecto y Dios la causa. Entonces todo lo que está acá es porque estaba acá primero. Analicemos las características de la creación. Y van a ver ustedes por qué hacía falta una nueva expresión de la verdad, como dije antes, ¿no? Porque estas cosas no se podían explicar hace 2000 años atrás, de este modo. Porque si nosotros dividimos la creación, como la ciencia la conoce hoy en día, dividimos la creación en todas sus entidades, partimos de lo más pequeño. La ciencia dice que la materia está constituida en su porción más pequeña por partículas subatómicas, ¿sí? Las partículas. Cuando estas partículas, que son los protones y los electrones, los neutrones, etcétera, se unen entre sí, forman los átomos. Cuando los átomos se unen entre sí, forman las moléculas. Y cuando las moléculas se unen entre sí, ustedes lo saben, ¿no? La química lo explica, se forman todas las sustancias. Todas las sustancias que conocemos están formadas por moléculas. Todas las moléculas que conocemos están formadas por átomos y todos los átomos están formados por partículas. ¿Sí? Entonces de ahí viene el reino vegetal, el reino animal y por último el ser humano. Desde la entidad más evolucionada hasta lo más elemental, acá están las 6 entidades en las que se divide la naturaleza. Otra cosa el hombre no conoce. ¿Sí? No hay. Se voy a demostrar que no hay. Bueno. Y vamos a demostrar que todo esto tiene, como dijimos, características duales. Hay una dualidad, todo está hecho en pares. Lo que llamamos un carácter interno, que está en la posición de causa, y una forma externa, que está en la posición de efecto. ¿Sí? Un carácter interno que es invisible y una forma externa que es visible. Y todo está hecho en esta dualidad. Por ejemplo, el hombre tiene una mente que es invisible, donde están sus emociones, donde está su intelecto, su conocimiento, su voluntad, su personalidad, su carácter, ¿sí? La parte interna del hombre, pero que se manifiesta a través de una forma externa que es su cuerpo. Todo lo que es interno dentro de ustedes, el único modo que tiene para manifestarlo es a través de un cuerpo. Si ustedes sienten amor por alguien, pueden decírselo, necesitan hablar para decírselo, pueden abrazarlo, pueden escribírselo, pueden cantarle algo, pero necesitan su cuerpo para manifestarlo. ¿Sí? Quiere decir que todo lo interno se manifiesta en lo externo. Los animales tienen una mente animal, que nosotros llamamos instinto. ¿Sí? En el hombre, su parte interna se divide, como dije antes, en 3 características, 3 entidades, que son emoción, intelecto y voluntad. ¿Sí? Emoción, intelecto y voluntad. Los animales también tienen lo mismo, nada más que en un nivel inferior. ¿Pero tienen emociones? Sí, ustedes lo pueden ver enojados, tristes, alegres, felices. ¿Sí? Siempre pregunto, ¿alguna vez vieron un perro reírse? Yo sí.
Lo que pasa es que no se ríe con la boca como nosotros, se ríe con la cola, ¿sí? Pero manifiestan si están contentos. Y si tienen la cola entre las patas, significa que están asustados, ¿no? Y si muestran los dientes, significa que están enojados, ¿sí? Quiere decir que muestran sus emociones a través de su cuerpo. Un cuerpo animal. ¿Tienen emociones? ¿Tienen intelecto? Sí, no quiere decir que se van a poner a estudiar filosofía. No sienten al perro delante de la cámara porque no va a entender nada. Pero puede distinguir a su amo de un desconocido. Cuando ven que entra el cartero ya lo quiere comer, ¿sí? Sabe cómo tiene que multiplicarse, sabe qué comida le hace bien, qué comida le hace mal, ¿sí? Tiene intelecto. ¿Y tiene voluntad? Sí, une su cuerpo y su mente para una acción determinada. Las plantas tienen una mente vegetal. Eso ya es más desconocido para algunas personas. Y también tienen las mismas cosas, emoción, intelecto y voluntad, pero en un nivel inferior. Tan inferior que a veces no ha sido, o muchas veces, la mayoría de las veces no ha sido obvia para el ser humano. No ha sido obvia. Pero ya la ciencia lo sabe, ha hecho muchos experimentos al respecto. Ustedes saben que hay gente que le habla a las plantas. ¿Hay alguno de ustedes que le habla a sus plantas, a sus flores? Bueno, hay mucha gente que sabe que si le habla y le trata con amor y la riega con amor y todo, la planta va a vivir mucho mejor que si simplemente se hacen esas cosas sin ningún contacto espiritual con la planta. Pero no voy a entrar en el tema porque hay algunos experimentos que se han realizado, pero rigurosamente algún científico me dirá, no, pero no está totalmente comprobado. No, totalmente no, pero en realidad muchos ya saben que realmente existe una parte interna en las plantas, que tienen emociones. Ahora, que la planta tiene una parte interna, una mente vegetal, no hay ninguna duda, ¿no? La planta sabe que tiene que alimentarse a través de sus raíces, descomponer los minerales que están en la tierra, absorberlos, ¿sí? A veces ustedes ven un tallo de una rosa derechito y otras veces no, a veces está como doblado. ¿Por qué? Bueno, la ciencia dice que a través de la necesidad que tiene la planta de absorber los rayos de sol, si hay algo que lo obstaculiza, simplemente lo esquiva. La planta busca los rayos de sol. O sea que tiene una parte interna que dirige su comportamiento sin ninguna duda. O sea, tiene un cuerpo. Las moléculas tienen lo que se llama una naturaleza directiva inherente. Una naturaleza que las dirige. Algo, una ley que las dirige. No hay ninguna duda al respecto porque si no, no existiría la química. ¿Sí? Si las moléculas se comportaran sin ningún principio, bueno, hoy yo mezclo hidrógeno con oxígeno y me da agua y mañana me da una explosión, ¿no? No, siempre que yo mezcle hidrógeno y oxígeno me va a dar agua acá en la China o en cualquier lugar, ¿sí? O sea, tiene una naturaleza que dirige su comportamiento, tiene un carácter, tiene principios, tiene comportamientos específicos. Bueno, y tiene un cuerpo. Ahora, si yo quiero saber de qué está formado el cuerpo del hombre, la ciencia lo ha desmenuzado y se ha dado cuenta que estaba formado por células, ¿sí? Y las células están formadas por distintas sustancias que a la vez están formadas por moléculas. Si yo quiero saber de qué está formado algo, lo voy dividiendo. Si yo divido la molécula para saber por qué está formada, ¿de qué está formada? Por átomos. Su cuerpo, o sea, el cuerpo está formado por átomos. Los átomos también tienen una naturaleza directiva interna o inherente. Los átomos saben cómo comportarse, se comportan siempre del mismo modo, tienen principios, tienen leyes, repito, por eso existe la química, ¿sí? Bueno, no voy a poner ejemplos químicos, a mí me fascina, así que si me pongo a meter en ese tema, podría hablar de química, porque me fascina. Y yo encuentro a Dios ahí claramente. Yo estoy estudiando química, pero estoy estudiando teología, porque yo sé que ahí está la cosa. Bueno, pero no voy a meterme mucho en eso, pero también tiene una ley que dirige su comportamiento. Hay una ley en química que se llama la ley del octeto, que dice que tiene la tendencia de formar 8 electrones, por eso se llama octeto, 8 electrones en su última órbita. Quiere decir que si hay un elemento químico que tiene 6 electrones en su última órbita y otro que tiene 2, van a tener afinidad, se llama en química. Afinidad para unirse. ¿Cómo saben? Bueno, porque tiene ese principio universal de que tiene que formar 8 electrones en su última órbita. O sea que sabe cómo comportarse para unirse con otros elementos. Y si queremos saber de qué está constituido su cuerpo, ¿qué hacemos? Lo dividimos. En realidad, átomo proviene del griego que significa indivisible, porque antes tenían el criterio de que tenía que haber algo que fuera elemental, que no se pudiera dividir, que fuera la menor expresión de materia. Por eso se puso átomo de nombre. Pero después se descubrió que sí se podía dividir. Y cuando lo descubrieron, se dieron cuenta que estaba formado ¿por qué? Por partículas. Y vamos bajando, ¿no? Las moléculas formadas por átomos, los átomos por partículas. Entonces está formado por partículas. Las partículas también tienen una naturaleza directiva interna.
partículas del mismo signo se repelen y partículas de signo opuesto se atraen, igual que el ser humano. ¿Y por qué se repelen si son del mismo signo? Para fomentar las que son de diferentes signos. ¿Sí? Entonces partículas positivas se unen con las negativas. Bueno, pero ¿de qué están formadas las partículas? Ahí está fue la gran incógnita para la ciencia durante muchísimos años. ¿De qué estarán formadas estas partículas? Hasta que vino un científico llamado Albert Einstein y él dio la respuesta a esto. Cuando se partieron las partículas, desaparecía la materia. No había más materia, ya no era materia. En su lugar aparecía una gran cantidad de energía. La energía atómica, ¿sí? Y bueno, lamentablemente fue utilizado para la bomba atómica al principio, qué sé yo, pero la energía puede ser utilizada para bien también. Bueno, pero acá ya llegamos a una conclusión importantísima, porque quiere decir que la esencia de todo lo material, en realidad no es material, la energía no es material, está antes de la materia. La energía es muy espiritual, la energía es algo espiritual en realidad, y sin embargo es la esencia de todo. El átomo, ustedes habrán visto este símbolo muchas veces, ¿no? Está formado por un núcleo con cargas positivas y electrones que giran alrededor. ¿Han visto este dibujo muchas veces? Algunos ya saben que es así, ¿no? Bueno, la física sabe que el átomo es 99,99% vacío. Es vacío. Es como si yo tuviera una piedra atada con una cuerda a mi mano, ¿no? Y yo la hago girar, ustedes van a ver un aro, pero en realidad el aro no existe. Si hubiera muchas piedras girando en diferentes aros, ustedes verían una masa, pero en realidad es vacía la masa. Así se dice que todo esto es vacío. O sea, es casi irreal, ¿no? Y además estas partículas cuando se parten también se libera una gran cantidad de energía. Quiere decir que todo lo material en realidad es una ilusión óptica. ¿Saben? Las cosas materiales, tal como la vemos, en realidad es una ilusión óptica. De hecho, que la física dice que si nosotros pudiéramos disminuir la velocidad o la frecuencia de giro, o cambiar la frecuencia de giro de los electrones a través del núcleo, todo se volvería invisible. Claro, si yo esa piedra que está girando alrededor de mi mano le disminuyo la frecuencia, ustedes no ven más un aro. Ustedes ven un aro porque es una ilusión óptica, pero si yo cambio eso, el aro no se ve más. Quiere decir que con solo cambiar la frecuencia, las cosas se volverían invisibles. Entonces, creer en un mundo espiritual, ¿es tan anticientífico? Está hecho de la misma materia, está hecho de la misma energía, pero con diferentes frecuencias. Nada más, así de simple. Tiene diferentes frecuencias. Y por eso con los ojos físicos no se pueden ver. Vemos todas las conclusiones a las que hemos llegado solamente a través del entendimiento de este principio de causa y efecto. La próxima característica, porque hay otra característica más, aparte de que todo tiene un carácter interno, invisible y una forma externa visible, hay otra característica más, que es la positividad y la negatividad. ¿Sí? O lo que es lo mismo masculinidad y feminidad. Esto acá, aclaro, no tiene que ver positivo y negativo con bueno y malo, ¿sí? Porque vamos a llamar masculino y femenino, entonces ya veo, y encima acá me parece que la mayoría son mujeres, entonces van a decir, ¿por qué la mujer es del lado negativo? No tiene nada que ver, ¿sí? Positivo y negativo es solamente para mostrar la diferente polaridad de una misma cosa. El género humano tiene al hombre y a la mujer. Los animales, macho y hembra. Las plantas, estambre y pistilo. Las moléculas, catión y anión. Los átomos tienen valencia positiva, electropositividad y electronegatividad. Valencia positiva y valencia negativa.
Y las partículas tienen al protón, que tiene carga eléctrica positiva, y al electrón, que tiene carga eléctrica negativa. ¿Sí? Quiere decir que todo en la naturaleza también tiene esta dualidad de positivo y negativo, masculino y femenino. Pero dijimos que todo lo que está en el efecto está en la causa. Entonces, Dios tiene que tener estas mismas características. Dios también tiene que tener carácter interno. Este símbolo es muy clásico en Oriente, para mostrar, ¿no?, el yin y el yang, la dualidad del universo de positivo y negativo. Entonces lo vamos a usar acá, el símbolo de Dios. Dios tiene carácter interno y forma externa, en perfecta armonía, pero también tiene que tener masculinidad y feminidad. Dios no puede ser un Dios masculino nada más, porque si no, nosotros los hombres tendríamos que decir que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿y las mujeres qué? ¿Las mujeres no fueron creadas a imagen y semejanza de Dios? Sí, todos. Esta dualidad universal. Por eso Dios creó todo el universo con carácter interno, forma externa, masculinidad y feminidad. Ahora, ¿qué es este carácter interno de Dios? El carácter interno es como si fuera la mente. Está en la posición de causa. En la mente de Dios es donde proviene el amor, ¿sí?, la verdad, el propósito de todo lo que Él crea, las leyes con las que Él crea, leyes y principios, la dirección. Todo esto está dentro del carácter interno de Dios. La belleza de todas las cosas que Él creó. Todo eso estaba dentro del carácter interno. Ahora decimos que el carácter interno se manifiesta a través de una forma externa. ¿Y cuál puede ser esa forma externa de Dios? Ahora analicemos. Ustedes conocen estas cosas. Aunque no las puedan definir intelectualmente hablando, ustedes saben lo que es la belleza. ¿Sí? Ustedes saben lo que es la dirección, las leyes y los principios del universo, lo que es el propósito que algo tenga, lo que es la verdad, lo que es el amor. ¿Por qué lo conocemos? Bueno, lo conocemos porque está en la creación. Pero ¿cómo llegó a estar desde el carácter interno de Dios hacia la creación? A través de su forma externa, dijimos. Pero ¿cuál será? ¿Cuál será esta forma externa? En realidad es fácil deducirlo. Porque dijimos que todo lo que está en la parte interna se manifiesta a través de la forma externa. Y así aparece la creación. Pero la creación está formada por energía. La creación es energía, dijimos. Quiere decir que esta forma externa es la energía. Dios manifiesta toda su parte interna a través de la energía del universo. Está como codificada. Esta energía son como códigos, se manifiestan sus vibraciones hasta que aparece en toda la creación. Pero la creación tiene leyes y principios claros. Porque si esta energía fuera una energía sin leyes y principios, sería un caos. Entonces, analizamos la creación un poquitito, en otros términos, y vemos que hay una fuente energética universal. ¿Sí? Nadie puede negar que existe la energía universal. Repito, la ciencia demuestra que todo está formado por energía. Toda la materia, todos nosotros, todos estamos formados por energía. Quiere decir que es obvio que hay una fuente de energía universal. ¿Sí? Pero esa energía podría existir y podría ser un caos. Sin embargo, esa energía tiene orden, tiene leyes, principios, tiene una dirección clara. Por ejemplo, un ejemplo que suelo poner, si una persona mete los dedos en el enchufe, ¿no? Les habrá pasado tocar algo que está mal aislado y todo, es una sensación muy fea, ¿no? Y hasta muy peligrosa. Porque es un ejemplo de una muy pequeña porción de energía que está descontrolada, que no está pasando por donde debe pasar, que no tiene la dirección correcta. Se descontroló y pasó por un lugar donde no tenía que pasar. Qué feo que es. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes si yo saco un arma y empiezo los tiros acá hacia el aire? No queda ni uno. Porque es el ejemplo de una energía que no tiene control, que está, no responde a ningún principio lógico.
Sería un caos. Ahora imagínense ustedes toda la energía del universo, sin principios, sin dirección, claro. Quiere decir que no solamente existe una fuente energética universal, sino que también es obvio que existe una mente universal que la dirige. ¿Sí o no? Sí. Porque si no sería un caos. Sin embargo, podemos estudiar química, podemos manejar la naturaleza de modo que querramos, ¿sí? Nos damos cuenta que hay belleza, que hay amor, que hay leyes y principios. O sea, hay una mente universal. Bueno, el ejemplo que suelo poner es si yo leo un libro determinado, ¿no? Un libro muy antiguo, la Biblia, por ejemplo, pero para poner un ejemplo más concreto que se sepa, porque la Biblia tiene muchos autores diferentes, pero supongamos que este es un libro de Shakespeare, yo leo una parte de Shakespeare y me voy conmoviendo, me voy emocionando, me va motivando, ¿no? Hasta un punto a lo mejor hasta lloro de emoción, porque está muy bien escrito. Y alguien me dijera, no, pero en realidad, ¿sabes lo que pasó? Alguien sentó a un mono delante de una máquina de escribir y empezó a teclear al azar, ¿no? Con tanta casualidad que cada letra, cada puntuación, cada cosita fue a parar al lugar exacto y de casualidad salió eso que tanto te emociona. Hay muy pocas probabilidades que eso ocurra. ¿Entienden? Es mucho más lógico pensar que hay una mente detrás de esto, aunque haya existido hace muchos años, aunque yo no la pueda ver, que hubo una mente detrás de esa escritura, que ordenó las letras de modo tal. Ahora, el alfabeto, nuestro alfabeto tiene ¿cuántas letras? 27. Bueno, más o menos, ¿no? Creo que son 27 letras. Es mucho más difícil que se ordenen las miles infinitas millones de partículas, átomos y moléculas en el universo para crear esto, que se ordenen por casualidad las letras de un alfabeto para dar un soneto de Shakespeare. Sin embargo, hay gente que prefiere creer que todo es producto de la casualidad y que Dios no existe. Está bien, es una elección. Por eso yo siempre defino esto como la inconmensurable fe del ateo. Sí, aunque suene raro, la inmensa, infinita fe del ateo. Porque tiene que tener mucha más fe para creer que todo es producto de la casualidad que para creer que realmente hay una mente universal, aunque yo no pueda explicar por qué existe, ni cómo, ni dónde apareció. Pero es mucho más razonable entender que hay una mente universal que ordenó toda la fuente energética universal y todas las partículas del universo, y no creer que es producto de la casualidad, ¿no? En realidad hay una rama de la ciencia que es una rama de las matemáticas en realidad, que es estadística, es una rama de las matemáticas, donde se explican las posibilidades, matemáticamente las posibilidades de que un fenómeno ocurra o no. ¿Se entiende? La estadística, esta rama de las matemáticas, nunca dice que algo es imposible, nunca. Siempre matemáticamente calculan qué probabilidades hay que algo exista. Entonces, por ejemplo, yo digo, tomo 50 millones de relojes mecánicos, no electrónicos sino mecánicos, los de antes, ¿no? 50 millones de relojes, los desarmo todos, pieza por pieza, mezclo todo bien mezclado, me subo a un avión y tiro todas las piezas. ¿Qué probabilidades hay de que caigan todas en perfecto orden funcionando todos los relojes en punto? ¿Ustedes qué me contestarían? Imposible. Bueno, la estadística no dice imposible, porque siempre lo calcula. Entonces dice más o menos una cosa así. 0,00000000010 millones de ceros, 1% de probabilidades. O sea, imposible. ¿Sí? El ateo prefiere decir, bueno, pues yo creo en eso. Quiere decir que tiene que tener mucha más fe. Tiene que tener mucha más fe para creer que eso es producto de la casualidad. ¿Entienden? Bueno, ahora, lo que a mí me ha pasado varias veces, que un invitado que quiere sostener que él es ateo por orgullo, para seguir diciendo, bueno, yo voy a sostener lo que dije antes porque lo voy a sostener, nada más. Y está bien, porque yo no quiero pelear con nadie, yo lo quiero ayudar, no quiero discutir. Cuando llego a este punto digo, pero no es obvio, porque la ciencia dice que existe una fuente energética universal, porque todo es energía, y que hay una mente universal que la está dirigiendo. No, perdón, eso no lo dice la ciencia, eso lo digo yo, que es lógico que exista algo interno. ¿Y saben lo que me ha contestado un ateo una vez? Sí, no, yo en esto sí creo. Sí, no, esto sí. Pero eso no es Dios, eso es la naturaleza. Está bien, ningún problema, le cambiamos el nombre. A partir de ahora en toda la conferencia yo voy a hablar de la naturaleza si quieres. No importa el nombre que se le dé, pero existe. Bueno, en ese minuto él dejó de ser ateo y no se daba cuenta. Ojalá le esté pasando a alguno. Creemos en esto, nos damos cuenta, nos manejamos con esto. ¿Sí? Entonces, a veces la gente dice que no cree en Dios, y en esto yo
los apoyo. Porque no creen en las religiones, no creen en algunos sacerdotes, no creen en esto, en aquello, pero eso es otro tema. Entonces no quieren creer más en nada, están desilusionados de las iglesias, de las religiones, de los sacerdotes, de las cosas que han pasado en la historia en el nombre de Dios, han hecho guerra en el nombre de Dios. Hoy en día existe el terrorismo, la guerra santa, te pongo una bomba, te mato, te tiro los edificios abajo. No, Dios no tiene nada que ver con eso. Por lo menos esto que yo estoy hablando no tiene ninguna conexión con nada de todo esto. Empecemos desde cero de nuevo, a ver en qué creemos y en qué no creemos. ¿Sí? Entonces, algunas personas se llaman ateos y en el fondo no lo son. Creen en esto. Bueno, entonces veamos a qué nos atenemos. A partir de ahora entendemos que todo tiene un carácter interno, una forma externa, masculinidad y feminidad, y que todo esto proviene de una causa universal que tiene estas mismas características. Ahora, ¿por qué Dios entonces quería manifestarse él mismo, sus cosas invisibles en algo visible? ¿Sí? Creó el universo, creó la naturaleza con sus mismas características. ¿Pero para qué? Con algún propósito determinado. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora otra ley universal. Fíjense ustedes todo lo que hemos deducido a partir de un entendimiento de una ley, de un principio muy sencillo que es el principio de causa y efecto. A partir de esta simple cosa hemos deducido mucho. Ahora voy a hablar de otro principio universal que nos va a ayudar a deducir cosas aún mucho más profundas y nos va a ayudar inclusive en nuestra vida diaria. Es una filosofía, es una ley universal, es un principio y lo vamos a ver ahora en este próximo punto. Este principio universal que les menciono se llama el principio de dar y recibir. Y van a ver ustedes que es elemental y esencial en todas las cosas que existen. Este principio dice lo siguiente. Dice que todo lo que existe en la naturaleza, absolutamente todo lo que existe en la naturaleza, está basado en una relación recíproca entre dos partes. Cualquier cosa que exista, existe gracias a la relación recíproca entre dos partes que se relacionan entre sí. ¿Sí? Nada más. Así de simple es este principio. Vamos a llamarlo ley. De acción de dar y recibir. Acción de dar y recibir. Bueno, el enunciado de este principio, lo que acabo de decir, es muy sencillo. Todo lo que existe, existe en una relación recíproca entre dos partes. A esas dos partes, una de ellas, para que se produzca esta acción de dar y recibir, vamos a dibujarla así. Da, una parte da y a la vez recibe. La otra parte recibe y a la vez da. ¿Sí? Para que funcione este principio de dar y recibir, hay ciertos requisitos. Presten mucha atención, porque si entienden esto como entendieron la primera parte, a partir de ahí todo va a ir como por un tubo. Va a ir fácil. Es simple, pero se va empezando a elaborar un poquitito. Pero de acá ustedes van a sacar las respuestas más elementales para la vida de uno. Todo lo que ustedes quieran tener en la vida, yo se los voy a comprobar. Es filosófico, pero todo lo que ustedes quieran tener en su vida, como amor, armonía, belleza, paz, sabiduría, todo viene a través de este principio. Así que imagínense si vamos a poder contestar cosas. Este principio universal de la acción de dar y recibir solamente ocurre con varios requisitos. Primero, una de las partes tiene que ser activa y la otra pasiva. Por ejemplo, entre ustedes y nosotros hay una acción de dar y recibir. Yo estoy dando algo, un conocimiento, pero a la vez estoy recibiendo de ustedes su atención y su comprensión. Si ustedes no estuvieran ahí, no tiene sentido que yo esté acá, hablarle a nadie, y ustedes estarían escuchando a nadie. ¿Sí? Entonces, ninguno de los dos es más importante que el otro. No es más importante el conferencista, porque el conferencista hablando solo sería un tonto, y el público escuchando a nadie también. Entonces, es absolutamente indispensable que existan las dos partes, pero una es activa y la otra es pasiva. ¿Sí? Yo estoy en la parte activa y ustedes en la parte pasiva. A la parte activa la vamos a llamar sujeto y a la parte pasiva objeto. Es una relación de sujeto y objeto.
Cuando el sujeto y el objeto están en una acción de dar y recibir, esto ocurre porque hay una parte activa y una pasiva, como digo, pero también porque ambos están en el mismo nivel. Lo que significa es que el objeto tiene que ser capaz de responder en la misma medida que el sujeto le da. ¿Sí? Si ustedes tuvieran 2 años de edad, no entenderían nada. ¿Sí? O si tuvieran la edad que tienen, pero fueran chinos, no entenderían nada tampoco. ¿Sí? Tiene que estar en el mismo nivel. Se dan ciertas condiciones donde ustedes son capaces de responder en la misma medida que yo le doy. Y yo lo siento. Yo estoy recibiendo de ustedes a través del brillo de sus ojos, a través de sus expresiones, sobre todo aquella que es tan expresiva, me muestra constantemente que está entendiendo. Ayer mientras daba el sermón también había algunos por ahí que estaban todo el tiempo. Eso es muy inspirador para el sujeto, porque uno siente que está recibiendo claramente, hay una respuesta. ¿Sí? Pero no se olviden entonces, primer requisito, ¿cuál es? Un activo y un pasivo. Por lo menos, uno y uno. Segundo, que estén en el mismo nivel, significa que el objeto es capaz de responder en la misma medida. Por ejemplo, vamos a ver qué dice la ciencia al respecto, ¿no? La ciencia dice que si uno aplica una fuerza a un objeto determinado, por ejemplo el piso, ¿sí? Yo aplico una fuerza, el piso me está respondiendo con una fuerza de la misma intensidad, pero de sentido contrario. ¿Sí? El piso me está respondiendo con una fuerza de la misma intensidad, dice la física. Porque si no, mi fuerza seguiría de largo. Sería un objeto que no es capaz de responderme, ¿no? Por ejemplo, si el piso estuviera roto o algo, yo seguiría de largo. Pero el piso me está respondiendo con una fuerza de la misma intensidad, pero de sentido contrario. Ustedes me están respondiendo del mismo modo, pero de sentido contrario. Yo doy y recibo atención y comprensión en la misma medida. Este principio en física, ¿no? Hay un sujeto y un objeto, se llama el principio de acción y reacción. Y dice, a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad, pero de sentido contrario. Que es la explicación que da la física de que si yo tiro una pelota contra la pared, ¿por qué rebota? Porque toda acción corresponde a una reacción de igual intensidad, pero de sentido contrario. Cuando esto ocurre, ya aparece algo que nos interesa mucho, porque hasta ahora parece todo muy técnico lo que estoy diciendo, pero hay algo que nos interesa mucho en la vida. Esta es la definición de armonía. Si entrara alguien en este momento, ¿no diría qué armonía que hay en este grupo? Hay armonía, ¿no? Ustedes me están, realmente no son un grupo de chicos que están tirando tizas y golpeándose, gritando. Hay armonía entre nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el objeto responde en la misma medida. Ahora, ¿qué pasa si alguno de ustedes me hiciera una pregunta? Yo automáticamente callo. ¿Por qué? Porque él pasó en la posición activa, entonces yo para mantener la armonía paso automáticamente en la posición pasiva. Lo hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta de que estamos aplicando este principio. ¿Sí? Quiere decir que la armonía viene cuando hay un activo, un pasivo y ambos están en el mismo nivel. Y ahí se produce la acción de dar y recibir. Pero hay otro requisito más para que haya esta acción de dar y recibir. Y es que haya un propósito. Un propósito que sea el mismo para ambos. Que ambos estén conectados con el mismo propósito. Porque si ustedes hubieran sido traídos acá engañados, diciéndole que van a ver una película de acción, y de pronto aparece este bobo hablando cualquier cosa, ustedes dirían, ¿quién es este? ¿Sí? Y ahí empieza el conflicto. Nos empezaríamos a pelear. Pero yo vine acá con un propósito claro, que es dar una conferencia de filosofía, y ustedes vinieron acá para escucharla. Estamos unidos con un propósito común, es indispensable. Entonces, se van a acordar los tres principios, ¿no? El primero, que haya un activo y un pasivo. El segundo, que trabaje en el mismo nivel, o sea, que el objeto sea capaz de responder en la misma medida que el sujeto le da. Y el tercero, que haya un propósito común para ambos, que ambos estén unidos a ese propósito. Y este principio universal dice que cuando hay dar y recibir, siempre se produce un resultado. Ahora, ¿qué resultado se produce? ¿Cualquier cosa? No. Este propósito hecho realidad. Hasta este momento, este propósito era invisible. No existía. Existía como un proyecto nada más, en mí y en ustedes. Pero a partir de la acción de recibir se vuelve real, se vuelve sustancial. Quiere decir que nosotros tenemos muchos sueños en nuestra vida, ¿no? De amor, de armonía, de belleza, de alegría, pero son proyectos nada más. Solamente se vuelven realidad cuando encuentro algo o alguien que se una a la posición de objeto y me responda. Puede ser una cosa también, porque puede ser una guitarra, ¿no? Que me da alegría, hay armonía entre el instrumento y yo.
Puede ser una bicicleta, cuando somos chicos nos queremos andar en bicicleta. Mientras el objeto no me responde y me caigo todo el tiempo, no siento alegría. Pero cuando logro dominarlo y hay armonía entre él y yo, entonces el propósito que yo tenía, que era experimentar alegría, se vuelve realidad. ¿Se entiende? Es una ley universal y es fundamental que la entendamos así. Mientras no se una el objeto, sigue siendo invisible, sigue siendo un proyecto. Por ejemplo, yo tengo una idea ahora, tengo una idea en mi cabeza. ¿Ustedes saben cuál es? Era hacer esto. Cuando mi cuerpo se unió, se volvió visible. Existió, ustedes lo vieron. Antes existía también, yo sabía que lo iba a hacer. Pero mientras el objeto no se unió, no pasó nada. Ya van a ver ustedes que esto tiene muchísimo que ver, todo que ver, con el plan de Dios, porque Dios creó este principio universal. Entonces Dios puede tener un plan. Dios es todopoderoso, Dios hace lo que quiere, hasta que crea su objeto. Cuando Él crea su objeto, Él comparte su todopoder con este objeto. Solamente cuando Él se une, entonces se vuelve realidad su plan. Quiere decir que Dios sacrificó su todopoder por el hombre, por amor al hombre. Y esto es una respuesta inmensa que la humanidad ha esperado durante miles y miles de años. ¿Es Dios todopoderoso? Sí. ¿Y si es todopoderoso, por qué ocurren las cosas que ocurren? ¿Y Él por qué no hace nada para evitarlo? ¿En qué quedamos? ¿Es todopoderoso o no es todopoderoso? Qué conflicto filosófico. Mucha gente ha perdido la fe por eso. Millones de personas dicen, bueno, entonces no existirá nada, será todo mentira. Porque no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Ah, entonces no es todopoderoso. Sí es. Parece contradictorio. Pero esa es la explicación del amor. Por amor, el Padre ahora depende de su Hijo. No les resulta nada extraño, ¿no es cierto? Es lo que le pasa a todos ustedes. Uno es libre, pero cuando tengo a mi hijo, ahora mi felicidad depende de las cosas que él haga. Porque yo puedo ser un tipo libre, sano, todo bárbaro, pero mi hijo va a la droga y yo estoy en el infierno. ¿Sí o no? ¿Cómo? No eras libre, no eras un hombre de carácter, no era que podías hacer... Sí, no, pero ahora dependo de él, porque yo lo amo. ¿Qué hay de extraño? Entonces una respuesta muy sencilla, esto es como las adivinanzas. ¿Vieron cuando le dan una adivinanza? Que uno se rompe la cabeza, no tiene idea, cuando le dan la respuesta dice, qué fácil que era. Es fácil, ¿no? Dios es todopoderoso y a la vez no lo es. Porque Él sacrificó todo el poder porque Él tuvo que crear al hombre con una parte de responsabilidad. Era su hijo, su objeto. Ahora, ¿para qué creó? ¿Para qué creó Dios? ¿Para qué se metió en este lío? Bueno, de acá dijimos, cuando el objeto responde, surge la armonía. ¿Sí? Cuando el objeto responde, surge la armonía. Y donde hay armonía, automáticamente, como consecuencia, decimos que hay ¿qué? Belleza. La armonía está absolutamente relacionada con la belleza, ¿no es cierto? Siempre decimos, por ejemplo, cuando vemos una bailarina de ballet o algo y nos llama la atención sus movimientos y todo, decimos, qué armonía que hay entre su mente y su cuerpo, ¿no? Qué movimientos armoniosos, qué belleza, automáticamente, ¿no es cierto? Cuando una familia es armoniosa y todo, decimos, qué belleza, qué linda familia, ¿no? Donde hay belleza y armonía. Donde hay belleza y armonía es fácil sentir amor. El amor también es lo mismo. El amor también es una acción de dar y recibir. ¿Sí? Yo amo a alguien y recibo el amor de esa persona. Ahora alguien me puede decir, no, pero uno puede amar a alguien sin que lo amen. Sí, es verdad, uno puede amar a alguien y que ese alguien no lo ama. ¿Y cómo se siente? Miserable. No hay alegría. Quiere decir que de acá también surge la alegría. ¿Qué es la alegría? La alegría es aquello que sentimos cuando un objeto nos responde. ¿Sí? Si yo no sé, cuento un chiste, por ejemplo, para que ustedes se rían y ustedes se quedan mirándome, ninguna causa gracia, a mí tampoco me divierte, no me da alegría. Pero cuando el objeto responde, ¿no? Bien, a veces pasan esas fiestas donde uno dice, bueno, que cuente un chiste, y lo hacen pasar a uno medio tímido, no quiere, él no quiere. Pero bueno, al final se anima y cuenta el chiste y todo el mundo se muere de risa, él ya quiere contar otro. Ya le gustó la energía, ¿sí o no? Y después otro, y después otro, y después hay que sacarlo a la fuerza. Bueno, cuando el objeto responde se crea una energía. ¿No nos pasó cuando éramos chiquitos y aprendimos a andar en bicicleta? Al principio nos golpeábamos, nos caíamos porque el objeto no respondía. Cuando empezó a haber algo de armonía entre el objeto y yo, ya ese día no me podían bajar de la bicicleta, ¿sí o no? Todo el día quiere andar, todo el día, que al día siguiente se levanta temprano y quiere estar todo el día.
O nos ha pasado con cosas, ¿no? Bueno, entonces siempre estamos buscando la respuesta de un objeto. Fuimos creados para eso. Ahora, ¿quién creó el amor? ¿No? ¿Lo inventamos nosotros? ¿Quién creó este principio universal? ¿Cómo sé yo que ustedes son así? Yo no los conozco. ¿Quién creó el amor? ¿Quién creó la belleza? ¿Quién creó la armonía? ¿Qué es la alegría y quién la creó? Dios. Este principio universal lo creó Dios. No lo inventamos nosotros, existió desde siempre. Lo que estamos haciendo nosotros es descubrirlo, es entenderlo, pero eso existió desde siempre. Dios es un Dios de amor. Y si es un Dios de amor, en la posición de sujeto, obvio, ¿no necesitaba un objeto? ¿No era este su propósito? ¿Acaso no era el propósito de Dios experimentar alegría? Bueno, según la Biblia sí. Porque la Biblia en Génesis 6:6 dice que cuando Dios perdió el objeto, cuando Adán y Eva cayeron, cuando el hombre cayó, Dios experimentó una profunda tristeza. Quiere decir que si no hubiera caído, hubiera experimentado una profunda alegría. Quiere decir que Dios puede experimentar.